Muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la videoconferencia de la Unidad Didáctica Auditoría y Seguridad Informática. Y el tema que nos toca abordar para esta actividad de aprendizaje, que es la número 4, es decir, estamos en la cuarta semana, vamos a ver cuáles son los elementos, ¿sí?, que ponen en riesgo la seguridad de la información, siendo en este caso los malware el elemento, digamos, más común que afecta generalmente la seguridad de la información en una organización. Los malware son básicamente los elementos más comunes que suelen, digamos, poner en riesgo la seguridad de la información. Y para esta actividad de aprendizaje vamos a ir revisando un poco de historia acerca de los malware a manera de taller. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra unidad didáctica, pues, si bien es cierto, vamos a abordar algunos conceptos que son claves para poder, digamos, entender de qué manera es que se lleva a cabo o cómo podríamos, en todo caso, formular las mejores estrategias para lo que vendría a ser, en este caso, la seguridad de la información. ¿Correcto? Muy bien. Ok, vamos entonces a dar inicio, ¿sí?, a nuestro tema del día de hoy. Ok, vamos dentro del taller, dentro de lo que viene a ser en este caso la gestión de la seguridad de la información. Estábamos hablando de que el tema que vamos a abordar tiene que ver con el tema de los malware. Y para eso hay un caso, que es el caso Pegasus. Pero antes de abordar el caso de Pegasus, vamos a definir qué cosa es un malware, qué entendemos por malware. Generalmente cuando hablamos de malware lo asociamos rápidamente a que es un virus, ¿sí? Bien, dice, malware proviene del inglés malicious software, es decir, es un programa malicioso, ¿correcto? Un malware viene a ser un programa malicioso. Se conoce también como badware o código malicioso o software malicioso o software malintencionado. Digamos que esa es la definición del término malware. ¿Qué es en realidad? Pues en realidad es un tipo de programa que tiene como objetivo, que tiene como finalidad básicamente infiltrarse en un computador y dañar probablemente los archivos que tiene dicho sistema operativo, ¿correcto? Y claro, este software que una vez que logra infiltrarse dentro del computador, suele en este caso pues dañar no solamente a veces el sistema operativo, a veces no solamente el sistema de arranque del sistema operativo, sino que muchas veces termina eliminando información que existe dentro del disco duro, dentro de la PC. Y claro, los malware por lo general se infiltran sin el consentimiento del usuario, sin el consentimiento del propietario. En las actividades de aprendizaje 1, 2 y 3 dentro de este curso hemos ido hablando incluso de que existen ciertas técnicas que los hackers o los crackers o los lammers aplican con la única intención de poder acceder a la información, ¿no? E incluso habíamos hablado que la técnica más común era la ingeniería social. Cuando se aplica la ingeniería social y el usuario termina pues accediendo a un correo no deseado o un correo donde no ha confirmado el origen, la procedencia, de qué dominio es, puede que estos correos incluso contengan ciertos, digamos, archivos que puedan pues terminar infectando el equipo. Y a veces el usuario, de forma inocente o porque no sabe o no tiene conocimiento, a veces descarga estos archivos. Por ejemplo, no les llega un correo que dice fotos.rar. Entonces descarga, lo descomprime y de repente simplemente es una carpeta vacía y dice, bueno, no tiene nada. Pero puede que el archivo que él ha descomprimido, o sea, la carpeta que ha descomprimido, puede que contenga un archivo oculto. Y de repente este archivo ya se descargó y ya está en la PC. Y si tiene el algoritmo suficiente, necesario para poder, digamos, dañar los archivos del equipo,
sistema operativo o de la información que maneje. Generalmente los malware atacan la unidad del disco C, porque es la unidad raíz del sistema operativo. Entonces, bueno, termina finalmente a veces infectándose el equipo, ¿no? No obstante, hoy en día la tecnología ha avanzado y de una u otra manera también existen los famosos antivirus. Entonces, aquí también hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Muchas veces el usuario dice, sí, profesor, mi máquina está infectada, pero la pregunta es, ¿por qué está infectada? O sea, la pregunta es, digamos, ¿cuál es, o sea, en qué momento llegó a infiltrarse tu máquina con un malware? ¿No? Eso un poco sería la pregunta. Entonces, esto a veces sucede porque a veces el usuario pues tiene, digamos, un antivirus instalado, pero no hace la actualización del caso, o sea, no hace un update, ¿estamos? No actualiza la firma, en este caso el banco, ¿no?, de virus que suele tener un antivirus, y más aún si es que este no está actualizado o de repente ya venció la licencia. Puede que en su momento se adquirió la laptop o la notebook y de una u otra manera al final nunca hizo la compra de la licencia como tal. De repente estaba versión de prueba. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué pasó? ¿Estamos? Entonces, claro, si tú no tienes obviamente la licencia actualizada, pues es muy probable que el antivirus no funcione de forma adecuada. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado de esa manera. ¿Bien? Ok. Bien. El otro punto que nos habla acerca de los malware es que el malware en muchos casos se instala en nuestro ordenador, termina instalándose en nuestro equipo a través, como dice, ¿no?, aquí, de descargas o enlaces, generalmente donde existen enlaces pues engañosos, enlaces donde obviamente pues no hemos validado su procedencia, no sabemos de qué dominio viene, pero incluso hoy en día digamos, las cuentas de correo, llámese Gmail como Hotmail o Yahoo o cualquier otro servidor de correo, ya tiene la opción de verificación o validación digamos, del origen de correos. Y cuando son correos que él considera que son maliciosos, pues los manda a la carpeta de spam, ¿correcto? O correos no deseados. Entonces, aquí también hay que tener cuidado porque a veces entramos a carpetas, a la opción, perdón, de correos no deseados y a veces ya están estos correos bloqueados. Incluso te sale un mensaje y te dice, mira, se ha detectado que este correo puede tener, uno, o es de origen desconocido, o dos, puede contener contenido, puede tener, vale la redundancia, contenido malicioso. Entonces tú como usuario o aceptas o deniegas, ¿no? Pero sí te manda una alerta, o sea, sí te avisa, te dice, mira, ojo, por si acaso. Ya, puede que tu equipo digamos, o puede que corras el riesgo de que el contenido al cual tú vas a acceder es de tipo malicioso. Entonces tú como usuario, pues obviamente ya tú corres el riesgo si dices que sí o no, ¿no? Entonces en ese sentido, también hay que tener en cuenta ese detalle. Bien. Un paréntesis, veo estudiantes nuevos, me parece. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia, ¿ya? Y de ir entregando las actividades, las tareas. Bien, continúo. ¿Existen tipos de malware? Sí, sí existen tipos de malware. Uno de ellos son los virus, otros son los gusanos, también existen los troyanos, los spyware, que también son otros tipos digamos, de malware que existen, los keylogger, los troyanos, gusanos, adwords, dialers, en fin, existen toda una gama de los spyware. Los spyware también. Hola Romero, ¿cómo estás? Bien, jóvenes, entonces hablábamos de los malware y decíamos que los malware, ¿qué cosa eran? Los malware era un programa malicioso, ¿no? Es un programa básicamente que contiene un algoritmo
tiene una estructura de código, de sentencias, que el único objetivo que tiene básicamente un malware, estos archivos, es el de infiltrarse y probablemente el de dañar el equipo, el de dañar el sistema operativo o en este caso de robar información. Y claro, la pregunta sería cómo es que los malware terminan pues aterrizando en un equipo. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cómo un malware termina infectando un equipo? ¿Cuál es digamos, la vía, el medio, en este caso, que generalmente es el más común que los malware suelen aterrizar dentro del computador, dentro del sistema operativo? ¿Alguien tiene la respuesta? Creo que este es un tema sencillo, no es un tema complicado. No sé si alguien tiene la respuesta. ¿Cómo un malware termina infectando un equipo? A ver, la primera, digamos que la primera forma más común es a través de la red. Es decir, si bien es cierto, el acceso a la nube, el acceso al Internet, digamos, es el medio más común donde pueden pues, viajar los malware, ¿no? A través de diferentes cuentas de correo. Cuando en este caso se reenvían archivos maliciosos a través del correo, pues obviamente estos son más fáciles de propagarse. Pero existe otro elemento que facilita la infección de estos virus en un sistema operativo. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Recuerdan o tienen idea de cuál es el otro elemento aparte de la nube? A ver, un ejemplo, ¿se acuerdan cuando iban en el IESPA al servicio de fotocopiado? ¿Sí? Sí, sí. Y muchos tenían pavor o miedo, en todo caso, conectar su pendrive en esa máquina, ¿no? Porque finalmente terminaba infectándose. Desaparecían todos los archivos después de que sacabas copia. Claro, es que en realidad el malware que tenía, recuerdo, esa máquina, no es que los eliminaba, simplemente los ocultaba. Pero claro, cuando uno abría el pendrive, dice, oye, ¿dónde están mis archivos? Se han borrado. Y en realidad era un malware que lo único que hacía era ocultar los archivos. Pero ya eso de por sí molesta o fastidia al usuario, porque uno tiene que estar por código, quitándole los atributos, quitándole, ¿no? El tema de visibilidad o visualización de los archivos y naturalmente pues de una u otra manera eso es tedioso, es molestoso y en realidad el pendrive, en realidad la memoria USB es el elemento más común de transmisión de malware, porque obviamente aquí no tiene un pendrive y muchas veces cuando uno conecta un pendrive en una máquina uno no sabe a qué está expuesto al conectar su memoria USB pues al equipo, ¿no? Hay una técnica que tú puedes hacer, lo que tú puedes hacer es bloquear el pendrive, ponerlo de solo lectura, para que cualquier archivo que intente alojarse simplemente rebote y no logre quedarse dentro de la memoria del pendrive. Eso se puede hacer, sí, se puede hacer por configuración, se puede hacer por comando de OS. Y ahora el tema de poder finalmente copiar un archivo y no es hacer clic derecho, enviar a la unidad. Simplemente tendrías que copiar el archivo, entrar a la unidad, entrar a la carpeta raíz y de ahí hacer clic derecho pegar. Esa es una forma de, digamos, entre comillas, proteger que el malware pues termine, digamos, copiándose en tu unidad de tu memoria USB. Y para eso pues se maneja el atributo de lectura, el famoso read. Acuérdate que un archivo tiene atributos, ¿no? Tiene el famoso read de lectura y en este caso el de escritura, el write. Entonces, si está habilitado lectura y escritura, pues obviamente el malware simplemente lo que hace es se va directamente a la unidad del pendrive y si tiene activado la opción de escritura, pues inmediatamente se copia, se replica, ¿no? Entonces, para eso se recomienda pues quitarle ese atributo, quitarle el atributo de escritura y dejarlo solamente como lectura. De esa manera evitamos que el malware se copie directamente en la unidad, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de tipo de malware, me habla acá de los virus. ¿Y qué es un virus? Pues un virus es un tipo de malware cuya finalidad es la de alterar el funcionamiento normal del equipo, del computador, sin el conocimiento a veces del usuario o sin el permiso concedido que el usuario obviamente no ha dado y que
este archivo ya pasó a infectar el equipo, ¿no? El otro tipo de malware, pues son los gusanos, que son básicamente programas informáticos malintencionados, que lo que buscan es autorreplicarse o replicarse de forma instantánea, de forma automática. Y para eso utilizan como medio, pues la misma red LAN. ¿Y cuál es su finalidad de los gusanos? Es enviar copias de sí mismos, pues a otros equipos, a otros ordenadores dentro de la red local. Esto puede causar, obviamente, un enorme efecto, ¿no? En poco tiempo, pues, dentro de la red misma, ¿no? Entonces, digamos que esa es la finalidad o el objetivo que tienen, pues, los gusanos. Y en cambio, los troyanos son programas, más que todo, considerados programas destructivos, que lo que hacen básicamente es hacerse pasar por una aplicación inofensiva, hacerse pasar por una aplicación que es legítima, que no es, digamos, un archivo corrupto, sino es un archivo más, un archivo inofensivo, por así decirlo, pero tiene internamente un código que lo que hace es destruir el archivo. Y de repente puede ser que aquí, como nos comentaba Cueva, que de repente en algún momento él, cuando haya conectado su pendrive a alguna máquina, es muy probable que a pesar que él haya restituido la opción de ocultamiento, recuérdate que en una memoria pues también tú puedes ocultar archivos, incluso por comando, por DOS tratas de, digamos, tú sabes que tu archivo lo dejaste en esa carpeta y dices, bueno, por comando DOS le voy a quitar los atributos de oculto para poder pues visualizar el archivo. Y a veces cuando haces uso de estos comandos de OS, te das cuenta de que por más que le hayas quitado, digamos, la propiedad de ocultamiento, te das cuenta de que no hay tu archivo y tú miras y revisas y entras y sales de la carpeta y el archivo simplemente no está. Algunos lo hacen incluso por el modo diseño, o sea, hacen clic derecho, propiedades, ¿no? Y empiezan a revisar las propiedades de la carpeta y van a la opción de ocultamiento y probablemente una vez que le den opción mostrar todos los archivos se dan cuenta de que simplemente el archivo no está. Entonces, en esa situación, ¿qué pasó? Es muy probable que lo que exista dentro de tu pendrive no sea un simple virus o no sea un simple gusano, sino en realidad de repente lo que había dentro pues sí era un troyano y el troyano es muy probable que sí haya eliminado o haya destruido pues el archivo que existía dentro de la carpeta, ¿no? Y ahí sí tenemos ya un problema. Por eso es recomendable que ustedes siempre manejen lo que se llaman backups, copias de seguridad, de toda su información que ustedes consideran importante y que ustedes consideran que es necesaria, pues saquen copias, ¿no? Ahora estamos en el modo virtual y dicho sea de paso, pues ahora todos los contenidos están en la plataforma, entonces descarguen el contenido y siempre saquen una copia, ¿no? Guárdenos en su laptop o de repente en su máquina de escritorio, creen una carpetita por ahí, ¿no? Y todo el material, pues, ténganlo como un backup. Ustedes no saben que de repente en el futuro por ahí les puede servir, o de repente por ahí sigue sus estudios, no sé, universitarios, y te dejan un trabajo de investigación y digas, oye, pero eso yo lo vi en el técnico. Y me acuerdo que eso sí me explicaron, y puede ser material de insumo, de repente para complementar algún trabajo, alguna investigación que te dejen. Entonces, nosotros como informáticos tenemos que de una u otra manera también considerar el tema de las copias de seguridad, que son muy necesarias. Otra recomendación para evitar los tipos de malware, pues también es el análisis periódico o el análisis de repente constante de nuestro sistema operativo, el cual debe estar sometido pues a un antivirus, ¿no? Hagan análisis completos, no hagan análisis rápidos. Un análisis rápido te ayuda de cierta manera a poder escanear tu disco y poder chequear, ¿no? Digamos, de qué manera va o de qué manera, digamos, tu disco C o alguna unidad en especial pueda que esté infectada y que tú sientas de que efectivamente tiene un archivo corrupto, un malware, un archivo malicioso que está de repente dentro de esa unidad. Entonces, por recomendación, hagan análisis profundo, hagan un análisis completo, al margen de qué antivirus estén utilizando, ¿no? Pueden usar de repente Panda, que es muy bueno, pero es un poquito lento, pesado, o de repente McAfee. Yo utilizo McAfee, no tengo problema, obviamente, siempre con la licencia activada.
Y hoy en día, por ejemplo, muchos antivirus te dan ofertas para lo que es la actualización de la licencia, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Yo hace más o menos el semestre pasado, cuando volvimos al tema virtual, y estábamos ya en la, digamos, era la tercera y cuarta semana, en teoría, que teníamos que avanzar, porque reiniciamos el 15 de junio, y más o menos a fines, empecé a darme cuenta que cada vez que accedía a la plataforma de Zoom, se ralentizaba la conexión. Salía de Zoom y usaba YouTube o usaba otra aplicación y no tenía problema. No había lentitud, pero solamente era con la plataforma Zoom. Me parece extraño. Revisando, y en un momento me manda el alerta el antivirus, el McAfee, de que había un archivo que estaba en el disco C y que no podía eliminarlo. O sea, me mandaba la opción de que lo enviaba a cuarentena, pero cada cierto tiempo se volvía a reactivar. Obviamente, empecé a buscar por código, ¿no? Por comando DBS, ver la manera de qué manera podemos eliminarlo, porque yéndome directamente y haciendo chip suprimir, pues el archivo no se eliminaba. Y claro, tenía que también conectarme con mi usuario administrador. Dicho sea de paso, todo computador tiene un inicio de sesión, ¿no? Entonces, darle a mi usuario actual el permiso de administrador para poder, digamos, volver a iniciar sesión y ver la manera de cómo eliminarlo, porque el antivirus simplemente no lo podía eliminar. Entonces empecé nuevamente a hacer un análisis ya profundo, no rápido, sino profundo del disco, y ahí sí lo logró a detectar finalmente el antivirus y lo eliminó. Pero claro, esto a veces pasa porque a veces visitamos alguna página o de repente descargamos algún utilitario de tus programas libres, y me parece que por ahí ha sido el asunto, que se había descargado dentro del supuesto programa free que yo había descargado para editar videos. Por ahí se había bajado el malware, ¿no? Y claro, buscando en internet la raíz, el nombre de este virus, pues era un troyano, y no sé, a Dios gracias no me había eliminado todavía la información. Como que el antivirus lo había puesto en modo, digamos, off, pero el virus todavía seguía, ¿no? Estaba en estado de cuarentena. Pero finalmente pude eliminarlo. Entonces, sí, tengamos cuidado cuando usamos ciertos programas, porque a veces cuando un virus es difícil de poder eliminarlo, pues no nos queda otra que ser radicales, ¿no? Y a veces de repente la medida más radical es formatear tu disco. Sí, pero eso es perder tiempo, porque es volver a instalar todo, configurar todo, y tu data que tenías, tienes que pasarla a otra unidad, ya sea a una unidad probablemente un digamos, a un disco duro portable o portátil, ¿no? Sacarlo en un disco externo y volver, pues, obviamente todo a instalar y a configurar. Y eso demanda tiempo, más aún si tenemos el uso del equipo casi todos los días, entonces puede afectar nuestro trabajo como usuarios. Bien, entonces la recomendación que yo les puedo hacer es utilicen antivirus, pero con pago de licencia. Ya anteriormente a veces el usuario decía, uso antivirus, sí, pero mi antivirus está todavía, está, digamos, lo he craqueado. Bueno, si te funciona bien, pero en algún momento puede que ya eso no funcione. Y hoy en día, por ejemplo, el caso de los antivirus, pues todo el análisis es en línea, en tiempo real. La validación, la verificación, la actualización incluso de la firma de virus que tiene el programa dentro de su base de datos, pues esta debe estar siempre actualizada, porque todos los días aparecen malware nuevos. Entonces, hay que también, digamos, ver, pues, ¿no? ¿Qué tipo de información manejas? ¿Qué cosa manejas en tu laptop? Si tú consideras que vale la pena para ti como usuario hacer un pago de licencia anual, pues, y tú ves que tu información no tiene precio, entonces, pues, bueno. En mi caso, sí, yo tuve que hacer la compra, ¿no? Obviamente la renovación. Y te dan ofertas, ¿no? Anteriormente estaba cerca de 300 soles al año, no te sale, pero ni un sol diario. Y ahora, como ya soy usuario recurrente, es mi tercer año, me ha costado 199.
la renovación del antivirus del McAfee. Entonces, si yo saco mi cuenta y digo, ok, el año trae 365 días, ¿no? Y obviamente verifico, pues no son 199 al año, pues no me sale ni a un sol diario, ¿no? Salen en céntimos. Y sí puedes renovar, obviamente lo renuevas con tu pago en línea, eso, tu tarjeta de débito o crédito y actualizas, ¿no? Entonces, hay que ver, pues, ¿no? También eso es tema del usuario. Tienes que ver qué tipo de información manejas. Tú consideras que es información sensible, que es información importante, y tú consideras que necesitas custodiar tu información, entonces, un buen antivirus y que esté actualizado, pues, obviamente te va a dar esa seguridad de que tu información está protegida, ¿no? Porque cuando tú lo configuras, le puedes dar la configuración que todos los días haga un análisis. Eso se configura en el antivirus para que dentro del día, ¿no? A partir de cierta hora, haga él un análisis profundo de tu disco. Incluso también te puede, digamos, puedes configurar que detecte o revise aquellas páginas web a las cuales tú quieres acceder y en la barrita se va cargando el antivirus que está verificando, está validando la ruta del dominio. Y si no es seguro, pues te manda una alerta y dice, mira, cuidado, vas a acceder a una página que no es segura, ¿no? Que podría contener un archivo malicioso, un malware. Y ¿qué hace? Simplemente te bloquea el acceso, o ya tú simplemente decides correr el riesgo, ¿no? Y eso obviamente ayuda, más aún cuando el usuario, pues, de repente no conoce o no sabe cuáles son los tipos de malware. Y claro, un antivirus obviamente es una herramienta que le puede ayudar en esa gestión, ¿no? Ok, existen también los spyware. Los spyware básicamente son conocidos como programas espías, y es un software, dice, malintencionado que extrae información sobre los usuarios sin su consentimiento. Bien, entonces ahí tenemos los 4 tipos de malware comunes, ¿no? Los virus, los gusanos, ¿correcto? Que existen, ¿no? Los troyanos y los spywares, ¿no? Bien, existen otros tipos de malware, sí, como por ejemplo los adware. Los adware básicamente es cualquier paquete de programa, cualquier paquete de software que reproduce, muestra o descarga anuncios en nuestro computador de forma automática y sin nuestro consentimiento. No sé si esto a ustedes les ha pasado, de repente en algún momento, que a veces tú descargas un programa que supuestamente estás descargando de la nube, de la internet, puede ser un utilitario, tú lo descargas, obviamente lo instalas, y no sé si te has dado cuenta que en determinado momento de repente en tu máquina sale como un anuncio, como una barrita flotante, como si fuera una ventana pop-up, ¿no? Flotante, y de repente tú ves una serie de repente ¿cómo se llama? De anuncios de internet que dice descarga, compra ahora, o los típicos chat, ¿no? Y aparece de repente una imagen, ¿no? Una señorita que te está guiando el ojo y te dice escríbeme, o mira, te espero, una cosa así, ¿no? Y dices, oye, ¿y esto de dónde salió? Puede ser que eso sea un malware, puede ser que eso sea un adware que lo que hace básicamente tiene por objetivo pues mostrar y descargar anuncios a tu computador de forma automática y obviamente sin tu consentimiento. Entonces, si tienes tú esa anomalía en tu sistema operativo, visualizas de repente constantemente ventanas flotantes en el extremo inferior derecho de tu ventana, de tu sistema operativo, que aparece como, no sé si se acuerdan del Messenger hace tiempo, cuando tú mandabas un mensaje en Messenger, por ejemplo, salía, ¿no? El mensajito, ¿no? Flotante, ya, es una cosa así, a eso se refiere cuando dice eh, que muestra anuncios, son anuncios flotantes que a veces se muestran en el extremo inferior derecho de la pantalla, y eso podría ser un malware de tipo adware, ¿correcto? Existe también los backdoor. Los backdoor tienen como función de puerta trasera que permite básicamente al atacante, es decir, a la persona que nos está enviando este virus, conectarse y probablemente controlar incluso hasta nuestra máquina infectada. Esto sirve, profesor, como si fuera un escritorio remoto. Sí, es como que alguien, digamos, manipule tu sistema operativo de forma remota. Tú estás de repente ahí en tu máquina y después te das cuenta que el puntero del mouse empieza a moverse
o de repente por ahí se cierra una ventana o se abre otra ventana y tú dices, oye, pero ¿por qué pasa esto? Puede que alguien esté manipulando tu escritorio, esté manipulando tu sesión y de repente lo está haciendo a través de un backdoor. El backdoor es un tipo de malware que lo que hace básicamente es permite que al atacante que pueda controlar, que pueda conectarse y controlar en este caso tu equipo, que obviamente ya está infectado, ¿no? Existe también los ransomware. Los ransomware básicamente son también llamados criptovirus o secuestradores. Son básicamente programas que cifran los archivos importantes del usuario y a veces los hace inaccesibles. Es decir, un ransomware es como que, digamos, le pone una contraseña, por así decirlo, lo encripta al archivo y simplemente tú ya no puedes acceder al archivo, te pide una contraseña. Entonces, oye, pero ¿en qué momento si no le puse clave? Lo que pasa es de que este virus lo que ha hecho es encriptar, por eso también se le llama como criptovirus, según la definición, ¿no? O archivos secuestradores de programas, que lo que hacen básicamente son cifrarlos, ¿ya? Y obviamente el usuario ya no va a poder acceder al archivo, porque este ya se encuentra cifrado, se encuentra pues con una clave o un código de acceso. Y cuando eso sucede, a veces los atacantes, los hackers, que son generalmente digamos, las personas que se dedican pues no solamente a crear este tipo de archivos, sino también a distribuirlos a través de la red, pues se ponen en contacto contigo y incluso el mismo archivo te dice, ¿no? Para mayor información, conéctese o escriba a la siguiente cuenta de correo. Entonces tú le escribes y le dices, mira, tengo este problema. Y claro, lo que estás haciendo es escribirle al mismo hacker, ¿no? Y claro, ¿qué hace este hacker? Pues, o este especialista, este mal especialista que se dedica a hacer esto, pues te va a pedir un pago, te va a pedir un pago por rescatar tu archivo, o sea, es un pago de rescate, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos te puedan finalmente enviar la contraseña, tú la recibes y finalmente con esa clave tú le ingresas al archivo, ¿no? Y puedas recuperar o tener acceso al mismo. Eso hacen básicamente los virus de tipo, los malware de tipo ransomware. ¿Ya? Entonces, cuando es un ransomware, cuando tú tienes un archivo, ya sea una hoja de Excel, un documento en Word, y quieres acceder y de un momento a otro te pide este contraseña. Puede pasar de que tu archivo ha sido secuestrado, ¿no? Y pues te va a pedir una contraseña o un código de acceso. Entonces, para eso, si es que eso te ha pasado o te llegara a pasar, créeme que lo que van a hacer es los hackers, o probablemente la persona que te ha enviado ese virus, se ponga en contacto contigo para que hagas tú el pago de rescate del virus, ¿no? Del código, para que puedas acceder finalmente al documento, porque este ha sido cifrado. Eso ya va a depender de tú como usuario, ¿no? No sé, pues si es un documento muy, muy importante y dices, bueno, sí, o sea, no hay manera que de repente tengas que pagar por tener acceso nuevamente al archivo, salvo que manejes backups, copias, entonces no hay problema, ¿no? No, oye, pago el rescate, no hay problema, simplemente o pasas un antivirus y si eres más radical, o bueno, formateas tu PC y vuelves nuevamente todo a instalar y configurar, y obviamente tendrías que ver ya de por sí el tema del antivirus con una licencia que sea actualizada y que esté finalmente correctamente registrada para que puedas hacer, digamos, el análisis y la detección de tu disco duro, ¿no? De repente no es solamente un ransomware el que está dando vueltas por ahí, sino de repente es otro tipo de malware, ¿ok? Bien, también están los rootkits, también conocidos como programas espía o software espía, y es un programa básicamente malintencionado que extrae información sobre los usuarios sin su consentimiento. Es decir, este tipo de programa pues es un programa malicioso, es un programa malintencionado y tiene como objetivo, dice, extraer información del usuario, ¿no? Sin su consentimiento y probablemente sin su conocimiento, ¿no? Porque generalmente creo yo que nadie en su sano juicio va a conceder el permiso de que, digamos, accedan a su información, ¿no? La extraigan y incluso hasta la distribuyan, ¿no? A través de la red, porque a veces lo que hacen es acceden a la información,
y lo que hacen simplemente es replicarlo, simplemente es, como se dice, ponerla, ¿no? Digamos, acceso para todos. O si es que es un ransomware, el que digamos, existe en tu PC, pues es probable que encripte más de un archivo. Generalmente a veces encriptan documentos de Word, encriptan PPTs, encriptan archivos de Excel, que son, digamos, los archivos más comunes que utilizan los usuarios y que ellos saben de por sí que esos son los archivos que pueden ser blanco para que puedan estos archivos ser secuestrados a través de criptovirus, ¿no? Profesor, ¿y cómo es que los malware, la pregunta sería, ¿cómo es que los malware saben a qué archivo atacar? Pues fácil, eso lo hacen por la extensión del archivo. Acuérdense que cada programa, cuando tú creas un nuevo documento o creas una nueva hoja de cálculo, pues se genera no solamente el archivo, sino se le agrega la extensión. Puede ser un docx, un xls, un xlsx. Entonces, digamos que los archivos de Office son los archivos más comunes que utilizan los usuarios y por lo tanto son blanco fácil para estos especialistas, pues poder atacar ese tipo de información que el usuario generalmente maneja, ¿no? Otro tipo de malware son los keylogger, ¿correcto? Y estos lo que hacen es capturan pulsaciones del teclado, interesante, y lo que hace básicamente es espía lo que el usuario escribe. O sea, un keylogger lo que hace es un programa, es un tipo de malware, que lo que hace es detecta qué teclas tú vas presionando, qué teclas tú vas escribiendo, y esos caracteres que tú pulsas, él internamente lo que hace es guarda esos caracteres. Entonces sirve como un programa espía, ¿no? Que lo que hace es básicamente capturar todo lo que el usuario digita, porque ese es el término, digita en el computador y eso finalmente se guarda a través de ficheros de texto. No sé si les ha pasado, hace más o menos en la década del 2000, me parece hasta el 2005, 2008, estaba muy de moda los keylogger y generalmente eran programas que lo terminaban instalando en los cibers, en las cabinas de internet, ciberinternet. Estas cabinas de internet que existían, o bueno, que todavía existen, y generalmente uno dice, bueno, préstame una máquina, ¿no? O mira, alquílame tal máquina, ¿no? Bueno, no creo que te presten. No, he usado el término préstamo. Corrección. Tú pides y dices, bueno, alquílame tal máquina, no necesito un computador, ¿no? Dependiendo de la cabina de internet, si de repente, pues, no sé, hay cabinas que tienen desde juegos, hay cabinas que tienen desde programas especializados, va a depender también del tipo de cabina. Algunos a veces dicen, mira, necesito trabajar con Corel, necesito trabajar con Photoshop, necesito trabajar con algún programa en especial que no tiene, a veces dependiendo, ¿no?, de la confianza que tengas con la persona que atiende, a veces uno le puede pedir, yo en más de una oportunidad, hace ya muchos años, lo que estoy hablando del 2003, 2004, a veces necesitaba pues trabajar con algún programa en especial, ¿no? Visual Basic, estoy hablando de la versión 6.0, o a veces necesitaba de repente Flash, cuando todavía existía, en ese tiempo era Macromedia Flash, ahora es Adobe Flash, y necesitaba pues hacer mis animaciones, interpolaciones de movimiento, ¿no? Trabajar animaciones en Flash. Y dependiendo de la confianza que uno tenga con la persona que atienda, a veces le decía, oye, mira, necesito por favor, que no sé si hay la posibilidad de que instales en tu máquina este programa, lo necesito, ¿no? Porque tengo que hacer algunas cosas. A veces las cabinas de internet suelen tener un programa llamado Freezer. El Freezer lo que hace es un congelador que protege el disco, ¿no? Y cualquier malware o cualquier programa que el usuario instale, solamente va a existir mientras la sesión esté abierta. Cuando se reinicia el equipo, todo lo que existía o todo lo que se había instalado simplemente no se graba. O sea, es como el efecto reading, lectura, ¿sí? O sea, en ese momento sí, lo puedes instalar todo, pero una vez que reinicias, se pierde todo. Ese detalle de dejar de repente de estar instalando cada vez que uno iniciaba sesión y todo, entonces para mí era tedioso porque perdía tiempo. Entonces le decía, mira, tú puedes instalar este software. Entonces, decía, ¿tienes el CD? Sí, acá está.
Entonces ya me decía, ok, tu máquina va a ser la número 4 o la máquina número 1, ahí la voy a instalar. Entonces ya sabía que uno iba porque necesitaba utilizar ese programa, ¿no? Te comento un poco la anécdota y eso creo que es bien sabido por muchos. Este software, este programa, este malware, Keylogger, algunos jóvenes que atendían las cabinas de internet sabían qué usuarios iban, sabían qué personas iban y a veces pues típico, ¿no? A veces que el típico joven que atiende la cabina de internet, de repente va por ahí la señorita o la jovencita que de repente, no sé, pues tiene curiosidad de conocer, etcétera. Y a veces, ¿qué hacían? Terminaban instalándole este keylogger, incluso sin el freezer, y después le ponían el freezer. Y ya estaba el keylogger instalado, ¿no? Y claro, lo que hacía generalmente, o hacían generalmente los usuarios en ese entonces, mira, te estoy hablando de historia, en ese entonces, muchos usábamos la red, digamos, social del momento, que era Hi-Fi, ¿no? Ahí todavía no existía ni Facebook, ni pensábamos que iba a existir Facebook. Usábamos Hi-Fi, ¿no? Y mucho antes de la llegada, estoy hablando de esta historia, mucho antes de la llegada del WhatsApp, todo el mundo pues necesitaba comunicarse y Messenger era el programa del momento, ¿no? ¿Quién no ha usado Messenger? ¿No? Entonces con Messenger nos comunicábamos y teníamos que tener obligado una cuenta de acceso en la plataforma de Hotmail. Entonces, estos programas, estos keylogger lo instalaban y claro, pues el usuario entraba a su cuenta, ponía su cuenta de correo, ponía su contraseña y listo, hackeado. ¿Por qué? Porque obviamente el keylogger es un programa que detecta qué es lo que va pulsando el usuario bajo el inicio de sesión que tiene y va creando archivos de texto, pequeños archivos de texto. O sea, por cada vez que entraba una web o entraba un programa, se generaba un archivo con el nombre del programa y guardaba todas las características, ¿no? La fecha de acceso, la hora de acceso y los caracteres que se ha ido escribiendo el usuario ¿no? de acceso se iba capturando, ¿no? Y así se capturaban cuentas y contraseñas y a veces terminaban hackeando, ¿no? ¿Por qué? Porque el keylogger era a manera de un programa espía que lo que hacía era capturar todo lo que hacían, ¿no? Por eso es que hubo incluso un tiempo donde era muy común la modalidad de estafas por internet, ¿no? Porque a veces los usuarios iban a la cabina de internet e iniciaban no sé, sus operaciones en línea, ¿no? Iniciaban sus operaciones a través de banca por internet y a veces terminaban pues robándole el número de la tarjeta o capturando pues la contraseña porque obviamente lo hacían de esa manera, ¿no? Entonces por recomendación los bancos decían que tengamos cuidado en dónde iniciamos sesión, más aún si tú no sabes el equipo de quién es o quién te lo está brindando, porque internamente puede tener un keylogger y de repente tú ni cuenta te das de que está siendo, digamos, estás revelando información que es importante para ti o que es confidencial y finalmente le estás dando acceso a la otra persona, a tus cuentas de correo o probablemente algún programa que estés utilizando donde hay un logueo o hay un acceso. Por eso el término keylogger, key es llave, llave de acceso, llave de logueo, llave de acceso generalmente al programa. Entonces, este software sirve como un software de espía. Eso pasó, sí pasó, pasaba mucho, hace ya muchos años, generalmente atrás. Era muy común, ¿no? Que en las cabinas de internet existan instalados de forma maliciosa, malintencionada, este tipo de programas, ¿no? Ya, pues los tiempos han cambiado hoy en día, creo que todo el mundo ya tiene acceso a internet en casa, tiene ya un smartphone, los tiempos y el contexto ha cambiado. Pero igual, la recomendación es que tengan cuidado, ya, qué máquina van a usar si no saben su origen de procedencia, no saben quién es el dueño, porque puede tener un programa, un keylogger instalado. Y créeme que tú abres tranquilamente tu Facebook, abres tranquilamente tu Instagram y terminas dándole tu usuario y contraseña, ¿no? Y después te hackean, ¿no? Dice, por eso entro a mi cuenta y cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿no será que han usado un keylogger y han capturado tu contraseña y están entrando con tu cuenta
y bueno, ya uno se puede exponer a muchas cosas, ¿no? Ok, existe otro tipo de malware, como por ejemplo el Roger Software, que son programas, que son los programas Roger. Hacen básicamente creer al usuario que su ordenador está infectado. Es decir, este es un tipo de malware que en realidad engaña al usuario y le hace creer pues, que su computador está infectado por algún tipo de virus o tipo de software malicioso. Esto induce al usuario a pagar por un software totalmente inútil, que no hace nada, ¿no? A instalar un programa incluso malicioso, porque puede ser víctima del engaño, ¿no? Él cree que su máquina está infectada y de repente no, simplemente es un programa que está haciéndole creer al usuario de que efectivamente su máquina está infectada, que tiene un virus, incluso le recomienda la URL, le recomienda qué programa instalar, y puede terminar a veces el usuario instalando un software malicioso que supuestamente va a ayudarle a eliminar las posibles infecciones o posibles malware que puedan estar dentro de su sistema operativo, y el usuario realmente de repente no lo necesita, puesto que su máquina simplemente no está infectada. Entonces hay que tener cuidado. Entonces la pregunta que de repente muchos de ustedes se pueden hacer es, profesor, ¿y cómo finalmente sé si lo que está en mi máquina eso no es un malware? Pues usa un antivirus. O sea, la mejor manera como usuario es que tú hagas un scan disk, un escaneo de disco, un análisis profundo, no hagan análisis rápido. Los análisis profundos pueden demorar incluso horas, ¿ya? Cuando, eso va a depender también de la capacidad de tu disco y cuántos archivos tengas para analizar. Generalmente cuando yo a veces hago, digamos, un análisis profundo, lo hago generalmente cada fin de semana, ¿no? ¿Qué hago? Digo, ok, es domingo, lo pongo desde las 7 de la mañana y probablemente hasta las 11 o 12 del mediodía ya termino de escanearlo. Y claro, no utilizo la PC, lo dejo ahí solita para que el antivirus empiece a hacer el análisis. Y en ese proceso de análisis, pues va detectando y va eliminando o lo va mandando a cuarentena, dependiendo también de la, digamos, de la efectividad del virus, ¿no? De la, digamos, letalidad, no sé si ese sea el término adecuado, o de la, digamos, de cuán fuerte o cuán robusto sea el virus, en otras palabras, cuán potente pueda que simplemente el antivirus no le haga ni cosquillas. Y eso, ¿por qué? Porque de repente tu lista, tu firma de virus, del software que estás usando como software a analizar, el disco, pues no está de repente actualizado. Pues también hay que ver el tema de actualización. Ya a veces el mismo sistema operativo también te pide reiniciar tu equipo porque ha hecho una serie de actualizaciones. Ya, entonces también es importante, digamos, ver ese tema. Los dialers, también básicamente, ¿qué son los dialers? Los dialers realizan llamadas de tarificación. Tarificación viene de tarifa, ¿ya? Son llamadas de tarificación especial y lo que hacen es básicamente incrementar la factura telefónica, ¿ya? Este tipo de malware también tuvo mucha importancia hace ya mucho tiempo atrás, ya, que era un programa básicamente que lo que hacía era incrementar el tema de la facturación de la línea telefónica, ya, y a veces el usuario tampoco se daba cuenta, ¿no? Dice, oye, ¿por qué una llamada que he hecho, aparentemente es como que hubiera durado muchos minutos, 15, 20 minutos, y de repente no he consumido yo como usuario más de 10 minutos, y aquí en el recibo de facturación veo de que es como que la llamada se hubiera alargado de forma, pues, de repente más allá de lo normal. Puede ser que exista de repente un malware de este tipo que lo que está haciendo pues es, digamos, ampliando el tema en este caso de la llamada de conexión, y de una u otra manera esto va a estar reflejado en la facturación, ¿no? Los boot son sistemas infectados, son también denominados, a los boot se le denominan también programas zombies o software zombies, que conforman una botnet o red de bots, y es básicamente esta red acepta pues la conexión de ordenadores de forma remota. No es como que, ¿por qué dice el profesor que es un programa zombie?
Bueno, el zombie no es otra cosa que, digamos, se le ha puesto ese nombre porque es como que la computadora actuara por sí sola, ¿no? Es como que actuara, digamos, de forma sola en el sentido de que de repente se abren ventanas, se cierran ventanas, el puntero del mouse empieza a moverse dentro de la pantalla, ¿no? Entonces, oye, ¿pero qué le pasa a mi computadora, ¿no? Porque el mouse se mueve si nadie lo está moviendo. Y sí, puede ser que sea un malware, puede ser que sea un bot que de repente existe en tu sistema operativo, está ahí, y está recibiendo órdenes de forma remota, ¿no? Alguien intenta manipular o intenta controlar tu escritorio, ¿no? Puede también darse el caso, ¿ya? Es otro tipo de malware. Muy bien, ahora vamos a ver cómo llega el malware a nuestra PC. Es una interrogante que podemos hacernos, la cual es válida, y nosotros digamos, oye, ¿y cómo es que finalmente un virus logra entrar a nuestro equipo, logra entrar a nuestro computador? Uno es explotando la vulnerabilidad. Dos es mediante la técnica de la ingeniería social, que ya lo hemos explicado en la sesión anterior. Tres es a través de un archivo malicioso. Y cuatro puede ser a través de dispositivos extraíbles, como el caso de los pendrive. Vamos a ver el primero de ellos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de explotando la vulnerabilidad? Cualquier programa del ordenador puede tener una vulnerabilidad o un agujero de seguridad que en este caso puede ser aprovechado para introducir o para, en este caso, ingresar programas maliciosos. Es decir, todo ordenador puede tener ciertos puntos vulnerables de acceso que generalmente lo hacen a través de los puertos, ¿ya? Entonces, puede que un puerto que no esté por ahí libre o que esté de repente no restringido el acceso, termine pues un malware ingresando al computador a través de esa vulnerabilidad que existe y pues obviamente se pueden introducir programas maliciosos en el equipo si es que cualquier programa pues del computador puede tener, ¿no?, esa vulnerabilidad de acceso. Dos, la ingeniería social. La ingeniería social es básicamente la técnica que lo que hace es hace que el usuario, digamos, mediante el engaño, termine pues revelando información sensible o información importante. Y básicamente esta técnica de ingeniería social apremia al usuario a que realice determinada acción, es decir, mediante el engaño inducen al usuario a que éste realice ciertas operaciones, como por ejemplo el descargar un correo, el descargar de repente una fotografía, un archivo, o el acceder a correo que de repente él no conoce o no sabe cuál es su lugar de procedencia, no ha hecho el rastreo previo, o le mandan una URL, ¿no? Le mandan un link típico, por ejemplo, ¿no? Mandan un mensaje, ¿no?, una entidad bancaria y dice, sí, buenas tardes, ¿no? Hemos detectado una anomalía en su cuenta corriente, en su cuenta de ahorros, ¿no? Y por lo tanto se ha procedido a hacer un bloqueo temporal. Y a veces el usuario cae en ese mensaje engañoso y dice, uy, me han bloqueado mi cuenta, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pero no se preocupe, le dicen en el correo, ¿no? Para hacer la pronta liberación de su cuenta de débito, o perdón, cuenta de ahorros o cuenta corriente, la cual ha sido retenida, la cual ha sido bloqueada, para restituir esta acción, por favor haga clic en el siguiente enlace y siga los pasos que se le solicita para hacer la restitución del desbloqueo de cuenta. Entonces uno lee eso y obviamente el usuario se pone, ¿no? Digamos, se preocupa, se pone nervioso, dice, ¿y cómo hago esto? Entonces, pero ahí está el enlace. Termina a veces accediendo al enlace y mediante la ingeniería social que hacen estos señores, pues están induciendo que el usuario ingrese a esa página web y probablemente le pida algún tipo de información, ¿no? Y más aún si es que la página web de la supuesta entidad bancaria tiene la misma estructura, tiene los mismos colores, usan el mismo logotipo. Entonces el usuario pues no ve diferencia alguna, ¿no? Dice, sí, esta es la página de mi banco, el banco al cual yo tengo mi cuenta de ahorros. Pero no se fija a veces en la dirección, no se fijan a veces en la URL, ¿no?
Dice www. Un ejemplo ya, voy a ponerlo así. Banco Mi Cash, por decirlo, pone que es bancomicash.edu.p o bancomicash.com.p, por decir, .com.p. Y de repente por ahí este banco pues le agregaron una H de más o le pusieron una S al final o le pusieron algún carácter de más o un número de más, porque obviamente no es el dominio. Lo que han hecho es clonar el dominio. Y obviamente le va a cargar al usuario muy probable un formulario donde llene sus apellidos, su nombre, su DNI, número de tarjeta. Y si el usuario es un poco ingenuo, hasta le van a pedir la contraseña, la clave, ¿no?, de acceso a esa tarjeta. O le piden a veces, si no le quieren pedir la contraseña, para ser más suspicaces que hacen, le piden el código de verificación que está al reverso de la tarjeta de débito. Y eso, con eso, tú revelas el número de la tarjeta y revelas el código de verificación. Cualquier persona puede hacer compras por internet con esa tarjeta, teniendo solamente el número de la tarjeta, el código de verificación, los apellidos y nombres de la persona, además de la fecha de vencimiento. Porque acuérdate que la tarjeta de débito, en este caso que representa una cuenta de ahorros, o de repente podría ser incluso una tarjeta de crédito, tiene una fecha de caducidad, el plástico también caduca. Entonces, pero cuando alguien quiere hacer una compra por internet, pues lo mínimo que tienes que tener es los apellidos y nombres del usuario, el número de la tarjeta, el código de verificación, y lo que te va a pedir Visa también es la fecha de caducidad. Si tenemos toda esa información, listo, ya podemos hacer, en realidad no debería, no lo hagan, por favor, pero ya podríamos hacer en este caso, un fraude, cometer un fraude a través de internet, ¿no? Cualquier persona que tenga esa información de otra persona, pues puede hacer la compra y cargarle a su tarjeta, pues la compra que está haciendo por internet, ¿no? Claro, va a depender también de cuánto tenga de saldo o de línea de crédito, ¿no? Si por decir quiere comprar un TV o quiere comprar un televisor o un equipo que está entre los 3.000 soles, 2.000 soles y hay crédito disponible, pues inmediatamente lo va a debitar, ¿no? Lo va a cargar. Entonces, eso pasa. Y claro, la técnica que han aplicado ahí es la ingeniería social. No han hecho mayor ciencia que mandar un correo, ¿no?, con el logotipo, con la apariencia, la entidad bancaria, y el usuario simplemente pues, cayó en la trampa, ¿no? Y claro, está la URL y a veces el usuario no hace esto, ¿no? Se pone a mirar así de ¿cuál es la URL? Se no compara, ¿no? Simplemente hace clic en el link, ve la interfaz, ve que es exactamente idéntico, tiene el mismo efecto, los mismos colores, y pues bueno, termina finalmente siendo engañado, ¿no? Entonces, ¿hay que evitar eso? Sí, hay que evitar ser víctimas de la ingeniería social, que, como repito, es una técnica que se utiliza muy a menudo. Un ejemplo, profesor de ingeniería social, y no sé si a muchos de ustedes, creo que si les ha pasado, les llegan mensajes de texto, ¿no?, donde dicen, la casa televisora, el grupo, puntos suspensivos, ¿no?, premia tu preferencia por, ¿no?, a través del programa, puntos suspensivos, y te has ganado una camioneta, te has ganado 10.000 soles, ¿no?, por ser, digamos, un cliente, no un cliente, sino un usuario, ¿no?, consumidor, pues obviamente, de ese programa de televisión, y te premia su preferencia, ¿no?, y te va a dar 10.000 soles, y te regala un carro, una camioneta, y da un número telefónico, por favor comuníquese para hacer efectivo el cobro de su premio, ¿no? Y luego sale incluso hasta el nombre del gerente general de la casa televisora. Y tú dices, oye, pero ¿y en qué momento si no veo ese programa? Pasa, y hay gente a veces que es un poquito ingenua, por no decir otra cosa, y pues termina siendo víctima del engaño, ¿no? Entonces yo siempre digo, no, si alguien te manda un mensaje que dice que te has ganado, así te has ganado, no sé, 2.000 soles, y te dice, no, sí, pero tienes que hacer un depósito de 200 para poder hacer el trámite, bueno, pero no hay problema, descuéntenmelo del premio y deposítenme la diferencia, ¿no? Pero obviamente si alguien dice, no, deposítame para agilizar el trámite, créeme que puedes terminar siendo víctima de un hacker, ¿no? O
de un estafador que lo único que quiere pues, es robar tu dinero, ¿no? O acceder a tu información. Entonces, ¿qué han aplicado? La técnica de ingeniería social. Que es muy común, sí, porque básicamente lo que hacen es apelan a los sentimientos de las personas. Y obviamente nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos que somos, pues tenemos nuestro lado humano, nuestro lado sensible, ¿no? Y hay gente pues que no controla sus emociones. Y a veces por ahí también podemos terminar siendo víctimas de la ingeniería social. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Muy bien. ¿Cómo llega el malware a nuestra PC? Bueno, ya vimos el primer punto que tiene que ver con explotando la vulnerabilidad. 2, hemos hablado de la segunda técnica que se aplica, que es mediante la ingeniería social. Punto 3, ¿cómo llega el malware a nuestra PC? ¿Puede llegar a través de un archivo malicioso? Claro que sí. Y esta es la forma que tienen gran cantidad de troyanos de llegar a los distintos equipos, a los distintos computadores, ¿correcto? Entonces, tengamos cuidado con qué archivos descargamos, qué archivos son los que abrimos, porque el hecho de hacer doble clic sobre un troyano incluso podrías hacer la autoejecución de su código, ya de forma, en este caso, sin darte cuenta y terminas pues ejecutando todo el código que tiene dicho malware. Número 4, a través de dispositivos extraíbles. Sí, es verdad, los malware también suelen a veces llegar a nuestros computadores, a nuestras laptops, a nuestros ordenadores a través de los famosos discos extraíbles o pendrives, ¿no? Puede ser un disco extraíble, un disco duro extraíble o puede ser un pendrive, una memoria USB. Muchos gusanos suelen dejar copias de sí mismo en los dispositivos extraíbles, es verdad, para que automáticamente cuando el dispositivo se conecte al ordenador, este se ejecute e infecte al nuevo equipo. Esto también suele pasar, creo que esto lo hemos visto nosotros, incluso en nuestra casa de estudio, a veces ¿no? En el servicio de fotocopiado era muy común encontrar que esa máquina siempre estaba infectada. Creo que nadie le daba mantenimiento, nadie le pasaba una vida. Pero sí, el pendrive suele ser a veces, el disco extraíble suele ser a veces el elemento más común, digamos, de transmisión de los malware. ¿Ok? Síntomas más habituales. ¿Qué hay síntomas, profesor, por el hecho de que tengamos un malware en nuestra máquina? ¿Hay un síntoma? Sí, sí hay síntomas. Vamos a ver cuáles son estos síntomas. A ver, ¿qué nos dice por acá? Primero, aparición de barra de elementos adicionales en nuestro navegador web. Esto sí es común, no sé si les ha pasado. Que en algún momento tú tienes de repente tu browser, tu navegador, llámese Google Chrome, llámese Opera, ¿sí? Opera, o de repente Mozilla, o de repente Internet Explorer, no sé, o Netscape, un poquito más antiguo, Netscape, que básicamente son los browsers, los navegadores de Internet, ¿no? Que no es otra cosa que un programa, o sea, Google Chrome, Opera, Netscape, Internet Explorer, que son, básicamente es un software, es un programita que lo que hace es te permite acceder a la nube, permite la lectura de distintas páginas web, que casi todas están en el lenguaje natural, es el lenguaje HTML. Algunas incluso podrían tener algún lenguaje de programación con conexión a base de datos, como por ejemplo una página web que ejecuta Java, lenguaje código Java o ejecuta JavaScript, o de repente ejecuta código en PHP. Y claro, uno accede a la página web y a través de este navegador, a través de este software, de este browser, y claro, termina teniendo acceso obviamente a estas páginas. Pero es muy común que a veces cuando tú detectes de que tu navegador o tu browser tiene ciertos elementos adicionales en esta barra, sin que tú lo hayas instalado, entonces eso sí es un síntoma de que tu PC esté infectada probablemente con algún malware. Así que hay que revisar ese detalle. Punto 2. Nuestra página de inicio cambia sin que nosotros lo indiquemos. Ese es otro síntoma. A tu página de inicio, de repente en un momento,
cambió sin que tú lo hayas cambiado. Entonces, eso es un síntoma de que algo raro está pasando y algo se está ejecutando dentro de tu equipo. Si la sustituimos por la correcta, vuelve nuevamente a cambiarse de forma automática. Entonces, créeme que de hecho que hay un malware en tu máquina instalado que obviamente está haciendo que cambie en este caso, la página de inicio de forma automática, ¿no? Probable que de repente la máquina esté infectada. Número 3, cuando navegamos por internet, determinadas páginas son redirigidas automáticamente a otras de dudoso contenido. No sé si esto les ha pasado, que a veces van a un link, ¿no? A un enlace y de forma inmediata, instantánea, te cargan no esa página, sino te mandan a otra página de contenido explícito, de repente juegos en línea, de repente no sé, pornografía o cualquier otra página que tú, o voy a usar este término, página de contenido explícito adulto, y tú dices, oye, pero yo no quería acceder a esta página, o sea, ¿por qué me está redireccionando? Entonces es probable que de repente internamente te quieran llevar a una página donde obviamente hay malware, ¿no? Hay virus y claro, probablemente termines tu máquina infectándose si es que no tienes un antivirus que haga un scan, un escaneo de la página a la cual estás tú visitando. ¿Se puede configurar en el antivirus? Sí, sí se puede. De tal manera que antes de que acceda o carga la URL, pues lo analiza el antivirus y él dice, no, esta página contiene código malicioso o no, sí o no. Si lo detecta que tiene código malicioso, te lo va a bloquear. Incluso te va a mostrar un mensaje, una alerta que te diga, tenga cuidado. Cuidado, usted está accediendo a una página o se procedió el bloqueo porque se intentó acceder a una página que contenía en este caso, un malware, por decir. Entonces, sí, también se puede configurar en el antivirus. Punto 4. Otro síntoma es que el equipo se ralentiza. ¿Qué significa eso? Que se va a ralentizar, o sea, se pone, digamos, un poquito pesado y se cargan iconos desconocidos en la barra de Windows. Es decir, cuando nuestro equipo de repente estaba funcionando de forma normal y en determinado momento tú ves que se está haciendo medio pesado, que de repente está dejando de funcionar como debe ser. Oye, pero no demoraba tanto mi sistema operativo para cargarlo. De repente era 1 minuto, 2 minutos, y ahora siento que se demora como 5, 8, 9 minutos, 10 minutos. Créeme que está infectado tu sistema operativo, es muy probable. ¿Ya? Algunos tipos de mensajes comunes que podemos tener es mediante este anuncio, ¿no? ¿No? Dice atención, ¿no? Tal vez su programa espía, no exista un programa espía en tu ordenador. Su ordenador funciona más despacio de lo normal y claro, el antivirus o el programa que tú tengas pues, te puede dar incluso hasta la solución, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los síntomas comunes, ¿correcto? ¿Cómo combatir el malware? ¿Cómo lo combatimos? Algunas medidas prácticas, digamos, o algunos consejos que podemos tener en cuenta, algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta son las siguientes. Punto 1. Actualiza tu sistema operativo. Instala periódicamente todas las actualizaciones del navegador. Es importante que seamos cuidadosos al hacer clic en un enlace o al descargar un archivo. Eso es otra también recomendación. Debemos siempre desconfiar de cualquier elemento de un correo electrónico que parezca sospechoso. De repente te ha llegado un correo electrónico, no sabes de quién es el remitente, de repente no salen sus apellidos y nombres. O sale, pues, no sé, un apellido de repente, o un nombre, no sé, extranjero que tú no conoces, ponte a dudar, ¿no? Como decir, ¿y este correo de dónde apareció? ¿Quién es? ¿No? Cuidado con acceder a su contenido y más aún con descargar archivos que contengan dicho correo electrónico. Siguiente recomendación, no abras archivos si no conoces su extensión, ¿no? Esa es la otra recomendación. Otra recomendación es, otra buena práctica es no abras archivos si no conoces la extensión. Cuando hablamos de extensión, ¿a qué me refiero? La extensión del archivo. Por ejemplo, un archivo de Word es .docx, un archivo de Excel, su extensión de un archivo de Excel es asterisco.xls. La extensión de un archivo de PowerPoint es pptx. ¿Se entiende? Eso es la extensión. Es lo que acompaña
después del nombre, ¿no? Después del puntito hacia la derecha, eso viene a ser la extensión del archivo. Entonces, si tú tienes un archivo que no conoces su extensión, pues primero, digamos, ¿por qué no? Googlea, investiga para ver esa extensión de archivo antes de ser descargado, qué cosa es, a qué programa pertenece, ¿no? De repente por ahí, buscando en internet, te puede indicar o ilustrar qué tipo de archivo es, ¿no? ¿Esto cuándo, profesor? ¿En qué caso? A veces cuando no tenemos claro, ¿no? La procedencia del archivo, ¿no? O me dice aquí si recibes advertencias o mensajes de tu propio navegador web que no te resulten familiares. De repente por ahí, no sé, te muestra una alerta en tu navegador, ¿no? En la cual tú de repente dudas, entonces simplemente sal de esa página, no accedas a él. Otra recomendación es, tenemos que tener mucha precaución con los pendrive, tener mucha precaución con las unidades USB, ¿no? Ten cuidado tu pendrive a quién lo prestas, ten cuidado a dónde metes tu pendrive, a qué máquina, ¿no? Lo metes porque terminaría después obviamente infectando tu memoria USB. No abras archivos si no conoces su extensión o si recibes advertencias o mensajes del navegador, obviamente que no resulten familiares. Ok. Y no te confíes, ¿no? De ventanas emergentes que te piden que descargues programas. Esta es otra recomendación, ¿no? O sea, si por ahí encuentras una ventana emergente que te dice descarga, entonces ten cuidado, porque a veces incluso las mismas páginas web pueden, digamos, tener algún malware, ¿no? Dentro del supuesto programa que te están recomendando que descargues, ¿no? Por eso es importante siempre revisar. Profesor, ¿existen herramientas anti-malware? ¿Existen software antivirus, por así decirlo, anti-software malicioso? Sí existen. Uno de ellos son, por ejemplo, el Malwarebytes Anti-Malware Free, que es un programa que te permite, digamos, como herramienta de software, hacer un escaneo y verificar si es que en tu equipo existe de repente algún programa, como algún malware que se pueda estar ejecutando, ¿no? Entonces es una herramienta que podrías de repente instalar y utilizar, ¿ya? Otra herramienta anti-malware es, por ejemplo, el Super Anti-Spyware. Es otro software que también te permite hacer un escaneo de tu computador, de tu disco. Puedes hacer un escaneo completo, un complete scan o un quick scan, un escaneo rápido, ¿no? Dependiendo ¿no? qué es lo que quieras hacer. Yo en realidad, si es que vas a usar una herramienta anti-malware, la recomendación es siempre que hagas un escaneo completo, ¿no? De todo el disco duro. Porque hay usuarios que incluso su disco duro lo tienen particionado, ¿no? Generalmente en los equipos o en los computadores desktop, no estoy hablando de laptops desktop, a veces el usuario termina el disco duro partiéndolo en 2 o 3 compartimientos. O sea, parte el disco en 2 o 3 unidades. Tiene disco C, disco D, disco E, por decirlo. Dicen, no, el disco E es para mi sistema operativo, el disco C, sistema operativo, el disco D va a ser para almacenamiento de datos, ¿no? Entonces puede que también el malware no solamente esté en un disco, sino en otro disco. De repente, en donde tienes tu unidad de datos, por ahí puede estar oculto, ¿no? En silencio. Y puede volver nuevamente al disco C e infectarlo. Entonces, siempre hagan un escaneo completo de todas las unidades. Esa sería un poco la recomendación, ¿no? Otra herramienta anti-malware es, por ejemplo, el Emisoft Anti-Malware, que es básicamente, es un programa que te permite también hacer un escaneo, ¿no? Completo digamos, de tu disco duro, ¿no? También igual es una herramienta utilitaria. Otro software anti-malware es el Speedbot, que tiene que ver con la búsqueda de malware y la destrucción de la misma, ¿no? Entonces, también podemos usar esta herramienta anti-malware, ¿sí? También, aparte de tu antivirus, si deseas, también lo puedes hacer, ¿no?
y obviamente el mismo software te va a permitir hacer un escaneo de todos tus discos y tú vas a ir visualizando si es que ha encontrado algún malware, te lo va a indicar, te lo va a decir, y bueno, eso también toma su tiempo, ¿no? Cuando hace el escaneo. Entonces, otra herramienta, digamos, que puedes utilizar. Otra quinta herramienta es el AdWord Free Antivirus, que básicamente es otro programa muy similar a los demás, que también tiene la opción de poder hacer un escaneo de malware, archivos maliciosos, troyanos, etcétera, dentro de tu equipo, ¿no? Dentro de tu computador. Entonces, eso es otra herramienta. Bien. Ahora vamos a ver rápidamente el caso de Pegasus, ¿ya? Vamos a ver este caso que en realidad este, en este caso se dio se dio básicamente a raíz de que un activista, como es Ahmed Mansour, él es un activista que lucha generalmente por los derechos humanos en los estados de los Emiratos Árabes Unidos, allá en Medio Oriente, y pues no es la primera vez que su propio gobierno haya, digamos, intentado infiltrarse en sus comunicaciones. Contactó con Citizen Lab, que es una empresa, es una institución de la Universidad de Toronto, allá en Canadá, y pues es esta empresa, esta institución, es especializada en lo que son derechos humanos y también está centrada en lo que es la vigilancia, ¿no? Y también lo que manejan lo que es la seguridad de Internet. Junto con otra empresa de seguridad, Lookout, descubrieron, ¿no?, que ese enlace utilizaba pues hasta 3 vulnerabilidades, el Zero Day, para hacer lo que se llama el jailbreak al dispositivo infectado, ¿no? Es decir, utilizaban pues en este caso utilizaban básicamente pues una URL, una dirección de internet, ¿no?, para poder pues digamos hacer el ataque, ¿no?, en este caso a cualquier computador. Bien, dentro de lo que es el caso Pegasus, se ofrecieron 2 vectores de instalación remota para spyware en un dispositivo, con el objetivo de que el vector del clic cero y el vector clic, en este caso donde el vector de un solo clic implicaba enviar al destino un mensaje de texto, o sea, un SMS de forma normal, con un enlace a un sitio web malicioso. Es decir, mediante el cliqueo, ¿sí?, lo que hacían era, mediante el cliqueo a ese enlace, pues terminaba pues redireccionando a un sitio web malicioso. El sitio web malicioso contenía un exploit para el navegador web. En este caso, este exploit era requerido básicamente para poder instalar el spyware. Y en el ataque contra Mansour, en este caso es el activista, se utilizó una serie de cadenas de exploit de tipo Trident. Aquí en la imagen un poco se grafica de la siguiente manera. Tenemos el dispositivo, ¿no?, en este caso el atacante, que lo que hace es pues redireccionar ese enlace, que puede ser por mensaje de texto, ¿ya? O lo puede hacer incluso mediante el correo electrónico. O lo puede hacer mediante un mensaje o mensajería instantánea, o incluso a través de llamadas, ¿no?, o de repente a través de una red social. Y lo único que buscan es básicamente robar información. Entonces, si se dan cuenta, hay distintas formas o distintos medios de poder hacer un hackeo. Entonces, digamos que para esto utilizaban pues la cadena de exploit Trident, que lo que hacía era básicamente enviar por todos los medios, ¿no?, esta cadena de enlace con el único objetivo de que Mansour pueda acceder haciendo un clic, ¿no?, o un anti-clic en dicho enlace, y de una u otra manera, al hacer el cliqueo, pues lo iba a redireccionar a un sitio web donde tenía pues
un código malicioso, ¿no? Bien, para utilizar lo que se llama el vector de clic nulo, un operador en su lugar envía el mismo enlace a través de un tipo especial de mensaje de texto, como un mensaje WAP. WAP, que en este caso significa pues a través de la carga del servicio patch. A ver, aquí por ejemplo tenemos un gráfico donde tenemos la estación de trabajo de Pegasus y tenemos aquí el dispositivo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en la estación de trabajo pues se inicia, ¿no?, el patch, en este caso a través del módem, y se hace pues también lo que es el envío de los mensajes de texto a través de un servidor, un gateway. ¿Y qué sucede aquí? Pues por ambos dispositivos, tanto por el módem como también por el servidor, pues obviamente lo que se va a hacer es el envío de un mensaje de texto, ¿no? Y pues llegaba a un servidor que ellos tenían, un servidor, en este caso de instalación, y aquí pues se hacía la descarga, ¿no? A través del servidor como puente, ¿no?, al dispositivo. Y en el otro lado había un agente. Entonces, aquí era el problema, ¿no? En el servidor de Pegasus, donde trabajaban con una señal backbone. Y esta forma de validar era anónima. Entonces, como se dice por aquí, estaba el tema de el envío, ¿no?, del supuesto, de la supuesta dirección web a la cual ellos querían que el usuario acceda. ¿Y qué es lo que hacía básicamente? Es que a través de un teléfono pues se abre automáticamente el enlace en una instancia de navegador web, eliminando la necesidad de que el usuario haga clic en el enlace para infectarse. Esto es lo que se llama el vector anti-click. Muchos modelos más nuevos de teléfonos nuevos han comenzado a ignorar o restringir los mensajes WAP push. Los proveedores de redes móviles también pueden decidir bloquear estos mensajes. No sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, creo que ya los smartphones últimos lo tienen. Eh, por decir, ¿no? Yo lo tengo configurado así en mi equipo, no sé si en sus equipos también, que a veces te llega un mensaje de texto y inmediatamente ese mensaje de texto, cuando es repetitivo en el día o en el tiempo, o sea, llega constantemente del mismo número telefónico, por ejemplo, lo detecta el móvil como si fuera un spam o como si fuera un número, digamos, malicioso. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo generalmente cuando veo que es ese tipo de mensaje lo marco incluso como si fuera un mensaje pues malicioso y simplemente ya no lo veo. Va como un mensaje bloqueado. Me llega constantemente y, por ejemplo, mensajes de una entidad bancaria, no voy a decir el nombre, y siempre me dicen, no, su cuenta está bloqueada, su cuenta ha sido retenida, por favor haga clic en el siguiente enlace para restablecer ¿no? su cuenta, ¿no? Obviamente eso ya es, te das cuenta que hay alguien, ¿no?, detrás que obviamente quiere pues acceder a tu información y obviamente lo hacen hoy en día incluso no solo por correo electrónico, sino también por el envío de mensajes de texto. A ver, ¿qué nos comenta por acá Jerónimo? Es de origen israelí, ajá, y su precio no es nada. Sí es otra forma, ¿no?, de estos sistemas, pues, ¿no?, de seguridad, porque finalmente, obviamente el envío de mensajes de texto, el envío de correos electrónicos, pues necesita de una red, ¿no? Necesita también de un proveedor de internet. Y bueno, pasa, sí pasa. Bien, a ver, acá tenemos el tridente de vulnerabilidades que los investigadores han bautizado como Pegasus y que proporciona acceso básicamente a las cámaras y también micrófonos, como también al GPS, pero también es capaz de registrar la actividad en chats de mensajería, videoconferencias y demás medios de comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, el CVV-2016-4659. Visitar un website malicioso permite ejecutar código arbitrario.
¿no? El otro es una aplicación, tiene esta su serie, su número, es capaz de mostrar la memoria del kernel. Acuérdate que el sistema operativo también tiene lo que se llama el kernel. Y el otro, ahí tenemos también el código, el que termina en 4656, pues es una aplicación que es capaz de ejecutar código arbitrario con privilegios del kernel también. Por acá tenemos lo que yo te decía, ¿no? Los famosos mensajes de texto que a veces llegan y te dan una dirección, te dan una URL, ¿no? Que donde tú visites, ¿no? A manera de alerta te dice, mire, ¿no? Sabes que su cuenta ha sido bloqueada, ¿no? Si es en el caso de una cuenta bancaria, ¿no? También es muy común, no sé si les ha pasado, a mí también me llegan básicamente mensajes, por ejemplo, del servicio de lavandería de, ¿cómo se llama? De alfombras, una cosa así. Y claro, tú dirás, ¿y de dónde sacaron mi número? En realidad no, no solicito, nunca he lavado, nunca he mandado a lavar una alfombra, no tengo en casa alfombras. Y la pregunta es, ¿no? Y dicen, sí, por favor, vamos a domicilio, contacto. El hecho de que ese tipo de mensajes sean recurrentes, podríamos, digamos, sospechar de que, o no, o es un tema digamos, de que a veces la delincuencia también se reinventa, ¿no? Podemos, en el caso de las entidades bancarias, que malas, digamos, malos especialistas, por así decirlo, o personas pues sin escrúpulos, nos mandan un mensaje de texto alertándonos de que efectivamente nuestra cuenta ha sido bloqueada o retenida y por favor acceda al siguiente enlace para proceder a su desbloqueo. Entonces, ¿qué es eso? Eso es ingeniería social, porque están tratando de recurrir a las emociones de las personas para que obviamente pues terminen siendo víctimas de un hackeo o del robo de su información, ¿no? Entonces, en el caso de este ejemplo, pues aquí tenemos unos mensajes, obviamente en su idioma, ¿no? En su idioma árabe, israelí creo que es. Y pues acá dice, ¿no? Nuevos secretos sobre la tortura de los emiratíes en las cárceles estatales, ¿no? Una forma también de, en este caso en los mensajes al parecer hace referencia a eso, ¿no? A secretos de tortura, me dice. Bien, entonces esto tiene un nivel de afección, lo que pasó allí en este caso con el caso de Pegasus, sí, Apple, básicamente, en el caso de Apple, los usuarios que tenían equipos como eran los iPhone, los iPad de Apple, por lo general consideran que sus equipos son seguros, ya que la misma compañía ha mencionado en reiteradas oportunidades que no existen software malicioso para los sistemas operativos de sus smartphones, sus celulares o teléfonos inteligentes, para iOS, razón por la cual ni siquiera permite que existan aplicaciones antivirus en su App Store, dado que para ellos supuestamente no son necesarios, ¿no? En el caso de Apple, al parecer, ellos dicen, no, acá nosotros no se ejecuta en nuestros teléfonos programas maliciosos. No sé, en el 2017 dice, existieron ventas a nivel mundial que fueron de 46.7 millones de iPhone y 10 millones de iPads. En realidad, si ustedes se dan cuenta, el sistema operativo que más predomina hoy en día en los celulares, pues es, en este caso, Android. Android es, digamos, creo yo, el sistema operativo que está abarcando generalmente la mayoría de teléfonos inteligentes, ¿no? Antes, por ejemplo, era Windows Phone, pero como que Android llegó al mercado y empezó pues a arrasar, ¿no? Con sus versiones de su propio sistema operativo. En el caso de Apple, ellos sí no manejan Android, ellos trabajan con iOS. Y bueno, al parecer, ellos dicen que no, que en sus sistemas operativos de sus equipos celulares no se ejecutan malware. No sé si sea eso verdad. Yo siempre he trabajado bueno, o he utilizado en todo caso Android. No sé si alguien de repente de ustedes ha trabajado con iOS. Puede de repente comentarnos su experiencia, no sé. Bien, el otro nivel de afección, perdón, el nivel de afectación a nivel de hardware tiene que ver como, por ejemplo, el leer los mensajes de usuario, ¿no? El leer los correos de usuario,
El escuchar las llamadas, que también a veces lo hacen a través de las interceptaciones, es otra forma también de acceder a información clasificada o personal. E incluso el realizar capturas de pantalla, el registrar las teclas pulsadas o el acceder al historial del navegador, ¿no?, de nuestros contactos. O sea, a nivel de hardware, ya a nivel de equipos, el nivel de afectación puede ser estos 6 puntos. Obviamente que a través del equipo, a través del hardware, pues pueden leer los mensajes del usuario, pueden leer los correos electrónicos de los usuarios, pueden incluso, ¿no?, mediante la interceptación de llamadas, escuchar las conversaciones, pueden realizar famosas capturas, ¿cómo le llaman? Screenshot, ¿no? Ustedes saben inglés mejor que yo, me corrigen. Captura de pantallas y también el registrar, ¿no?, las pulsaciones de las teclas, ¿no? Cuando hablábamos de keylogger, por ejemplo, este software que lo que hacía era todo lo que el usuario iba digitando se iba capturando a través de un fichero de texto. Y es una forma también de hackear, ¿no? Pero claro, hay que instalar el programa en esa máquina y hay que hacerlo al usuario que se siente en la máquina y que inicie su sesión para poder, pues, obtener su información. Es un poquito, digamos, es una forma de robar información, pero más personalizada, por así decirlo. Y el otro es accediendo en este caso al historial del navegador que podamos en este caso utilizar, ¿no? ¿Qué me dice por acá Jerónimo? El phishing. Ah, sí, claro, el phishing es hoy en día el más común. Sí, es verdad, eso es correcto. Y eso lo utilizan pues los ciberdelincuentes, ¿no? A través del phishing. Eso es cierto, es correcto. Bien, ¿cuál fue el nivel de afectación del malware, en este caso de Pegasus en iPhone? Pues, por ejemplo, básicamente que podía espiar todos los aspectos a partir del propio smartphone y que incluso podía escuchar, mira, audios codificados y leer mensajes cifrados gracias a su keylogin, ¿no? El programita, el keylogger se llamaba el programa que lo vimos hace un momento, ¿no? Y claro, esta es la técnica, pues, ¿no? El keylogin, que viene del keylogger, el uso de ese programa. Y sus capacidades, pues, de grabación de audio, en las cuales roban los mensajes antes de que estos se cifren. En el caso, por ejemplo, de WhatsApp, se dice que era la comunicación cifrada, ¿no? Creo que el cifrado es en ambos lados, me parece, ¿no? Tanto en el remitente como en el receptor. Y sí, si bien es cierto, es un tema complicado, es un tema sensible, más aún cuando utilizamos programas de comunicación, ¿no? Antes, pues, existía el Messenger, ¿no? Y era muy común, pues luego desapareció y ahora tenemos el Messenger, pero el Messenger de Facebook o el mismo WhatsApp o, por ejemplo, Telegram o, por ejemplo, los chats que se puedan guardar de repente en Instagram. Entonces, la recomendación es tengamos cuidado con qué personas o con qué contactos mantenemos cierto nivel de comunicación, porque naturalmente podemos, digamos, en cierta manera, revelar información de forma indirecta, de repente mediante el engaño, mediante la técnica de ingeniería social, información de repente que sea muy tuya, ¿no? Muy privada, ¿no? Entonces, mientras lo que tú conversas no comprometa tu seguridad de tu información, creo yo que, digamos que puedes utilizar estos canales de comunicación, ¿no? Y hay otra recomendación, ¿no? Tengamos cuidado qué cosas es lo que publicamos, por ejemplo, en las redes sociales. Acuérdense que todo lo que hoy en día publicamos en una red social ya no es de dominio privado, ya es de dominio público. Dice, no es mi Facebook, ya no es solamente tu Facebook, porque las fotos y todo lo que tú publicas ahí ya es de acceso público, es de dominio público. Salvo que tú en tu publicación pues digas que sea de índole privado, pero la pregunta es ¿quién va a ver esa publicación? Salvo que tú digas a qué contactos de tu red social quieres que tengan acceso a esa publicación, ¿no? Y claro, cada red social también tiene un fin, ¿no? Un propósito. Ok, jóvenes, eso sería entonces todo de mi parte. No sé si hay alguna otra observación. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, todo claro, todo claro. Perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana y traten de ir avanzando. Cuídense. Buen fin de semana. Chau, chau. Nos vemos todos. Chao. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.